Sí, quería hablarles del tema el Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho, digamos, es un concepto doctrinario en derecho. Notablemente, cuando tratamos de evaluar, digamos, los países, ¿verdad? Eh, el concepto de Estado Social de Derecho es un concepto clave si el país respeta lo que doctrinariamente se conoce bajo este concepto. El concepto Estado Social de Derecho incorpora, digamos, un conjunto, digamos, de normas y garantías, los derechos de libertad y las obligaciones que requiere el Estado, pero que tiende a verlo como una obligación para el Estado atender las garantías fundamentales, muchas de ellas que derivan de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, el tema lo planteo por lo siguiente. Algunos periodistas y abogados han iniciado la discusión de si la administración Chávez Robles respeta digamos, la condición del Estado Social de Derecho. Entonces, he querido estudiar este tema y servirme, digamos, del concepto Estado Social de Derecho para entrar en una discusión más pragmática de cómo, digamos, desde el gobierno se practica y se concreta lo establecido en la Constitución de 7 de noviembre de 1949. La Constitución de 7 de noviembre de 1949 tiene una serie de capítulos que garantizan ese Estado Social de Derecho, como las garantías sociales. Notablemente, digamos, en términos históricos, en Costa Rica, digamos, se ha buscado decir, bueno, ¿y cuándo se consolida ese Estado Social de Derecho? Los estudiosos, tanto en el campo del derecho como en el campo de la historia, mencionan que la Costa Rica de la década de 1940 tiene algunas particularidades que se inician justamente con la administración Calderón Guardia. Algunos elementos fundamentales como fueron el Código de Trabajo, ¿verdad? O sea, el Código de Trabajo garantiza, en primer lugar, el trabajo para los asalariados, las condiciones de la calidad de trabajo en términos de salario, en términos de número de días, de número de horas, en términos de remuneración. En esa misma administración se crea la Caja Costarricense del Seguro Social, institución emblemática en el tema de la educación, de la salud, ¿verdad? Es decir, después de su creación, del decreto de creación en el año 42, la Caja se convierte en una institución emblemática para asegurar la salud de los costarricenses. Y también en esa misma administración se da el decreto de creación de la Universidad de Costa Rica como un ente de educación superior. Entonces, digamos, con respecto a periodos anteriores, hay una profundización, digamos, de la preocupación por las políticas sociales.
Evidentemente, de abril, sí, más o menos al finalizar el conflicto interno del país en 1948, conflicto que fue un conflicto, digamos, motivado por razones de índole electoral, ¿verdad? Entonces se va a la guerra civil del 48, pero hay una ruptura del régimen. No obstante, en ese periodo se nombra una constituyente y la constituyente retoma ahora ya dentro del marco de las leyes costarricenses, de la normativa, que es una constitución, es un conjunto de normas, digamos, con las cuales se rige un país, y entonces ahí se toman, digamos, en el tema de las garantías sociales, y luego en otros temas de la Constitución se profundiza, digamos, toda la responsabilidad estatal, digamos, con respecto a el mejoramiento de las condiciones de la vida material, digamos, del ciudadano, ¿verdad? Entonces, todo esto, digamos, empieza a tomar vigencia después del 7 de noviembre de 1949, ¿verdad? Y a partir de ahí, digamos, los teóricos empiezan a hablar de que Costa Rica ya entra, digamos, formalmente dentro de ese grupo de países que respetan el Estado social de derecho, que forman parte, digamos, de ese grupo de países, ¿verdad? Donde hay una preocupación por lo social, que va entonces ya no solo como, digamos, cuando se crea la caja, que es la salud, ¿verdad? Sino por el tema de la vivienda. El 41. Mucho antes. Con Calderón Guardia, con el presidente Calderón Guardia, Rafael Ángel Calderón Guardia. Es decir, esto de la creación de la caja, ¿verdad? En la administración de Calderón Guardia, el que se crea es lo que se llama el policlínico, que es hoy día el Hospital Calderón Guardia, en honor a, efectivamente, al presidente que crea, digamos, la seguridad social en Costa Rica. La seguridad social ha venido creciendo, digamos, a través de todo el país, aunque quiero decirte, digamos, hay hospitales muy antiguos, en Grecia había hospital... El de Cartago, el sanatorio. El de Cartago, hubo hospitales especializados en enfermedades, ¿verdad? Como el Sanatorio Durán, para... en homenaje al doctor. Sí, Carlos Durán. Durán. Carlos Durán. Entonces, bonito, digamos, todo ese tipo de problemas, ¿verdad? Son ya no solo, digamos, obligación para el Estado, sino que es un deber, digamos, brindar esos servicios de salud. Entonces, digamos, cuando se dice que el presidente hoy día, Rodrigo Chávez, digamos, ha olvidado elementos fundamentales, yo creo que atajo y rajo, como dicen, se equivocan. Porque si hay un presidente que se ha preocupado por mejorar las condiciones de vida del ciudadano, es esta administración. El decreto, por ejemplo, vea los 3 decretos iniciales con que inicia esta administración. Solo para ponerlo, en abril del 2022, cuando toma el poder, el año 22, cuando Rodrigo Chávez toma el poder. Se da por concluida, digamos, la pandemia, ¿verdad? Se concluye la pandemia. Correcto. A través de 2 decretos. La eliminación de las mascarillas, ¿verdad? Y la vacunación solo para los trabajadores de primera línea, es decir, para los médicos y personal paramédico, digamos, que está atendiendo personas enfermas, ¿verdad? Sí, sí, para prever que no haya una mayor extensión de esta pandemia, el COVID-19. Entonces, digamos, ese es un primer, conjunto de medidas, ¿verdad? Luego viene en esa misma línea
Y todo esto lo firma con su primera ministra de salud, con Jocelyn Chacón. Firma el decreto de la baja del precio de los productos farmacéuticos. Okay. También. ¿Verdad? Eso es fundamental, digamos, en el campo de la salud. En el campo, por ejemplo, de la educación, bueno, después de 2 años de encierro y de privaciones educativas, se reabren, digamos, las escuelas con todo lo que se ha llamado el apagón cultural, y a través, digamos, del Ministerio de Educación, con el programa, digamos, la Ruta de la Educación, digamos, se le da un impulso a algo que se agregan algunos elementos que día a día, en cada una de las giras, el presidente va, inaugura escuelas, lleva los servicios de internet, ¿verdad? Electricidad, internet, tratando de eliminar las mismas órdenes sanitarias que impiden, digamos, que las escuelas se abran, ¿verdad? Porque vean ustedes, es curioso, el Ministerio de Salud, ¿verdad?, extiende órdenes sanitarias que impiden a muchas escuelas que abran sus puertas, ¿verdad? Y entonces, bueno, porque se requieren trabajos de orden sanitario, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque son niños y adolescentes, ¿verdad? No son óptimas, goteras, servicios sanitarios en malas condiciones, en fin, todo lo que significa, digamos, exacto, mantenimiento de una escuela, ¿verdad? Entonces, se ha ido recuperando y se ha ido progresando. Es decir, entendemos que el presidente va a iniciar apenas su segundo año de mandato, digamos, está a la mitad del periodo, pero en esa mitad del periodo, digamos, ha cumplido, digamos, a cabalidad con, digamos, los grandes principios que establece el Estado Social de Derecho. Lo que pasa es que, digamos, la oposición al presidente, digamos, los viejos partidos oligárquicos, la Unidad Social Cristiana y notablemente el Partido de Liberación Nacional, se olvidan, digamos, de que en sus gobiernos hubo crisis, digamos, los sistemas educativos tampoco es que eran lo mejor. Sí, yo recuerdo. Digamos, ha habido épocas buenas, ha habido épocas de mejoramiento general de la educación, tampoco podemos negar, digamos, hemos tenido que pasar, ¿verdad? Y ahora estamos en una etapa distinta, pero demográficamente, digamos, después de 1950, Costa Rica vivió un boom demográfico, ¿verdad?, que elevó, pero enormemente, digamos, la cantidad de la población. Imagínate, Ricardo, en 1953 Costa Rica apenas alcanza el 1.000.000 de habitantes. En 1963 el segundo, en 1973 el tercero. Bueno, hoy día somos 5 millones de habitantes, pero digamos ese boom demográfico, lo que se dice un poco en inglés, el baby boom, que fue un fenómeno general mundial, logró, digamos, tasas demográficas muy elevadas, por encima del 4%. Eso significa más o menos un número de 4 hijos promedio por familia, pero mi madre batió el récord porque tuvo 9 hijos. O sea, por aquellas que no quisieron tener, mi madre. Pero digamos, lo que quiero decir es que en el mundo en general, digamos, los elementos, digamos, que se incluyen hoy día en el ámbito del Estado Social de Derecho se han ampliado. Se han ampliado porque las sociedades se han modernizado, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, hoy día es un derecho, ¿verdad? Algunos países están dando la batalla por que el acceso a Internet sea, digamos, para todas, digamos, las poblaciones, ¿verdad? Es decir, que todo el mundo pueda acceder, ya sea a través de un teléfono inteligente, ya sea, digamos, en sus hogares, ¿verdad? Es decir, que tengan... Incluso zonas indígenas, que ya se ha ido hasta allá. Vía satelital se les ha dado internet, ¿verdad? Es decir, ahora que me estás hablando de las poblaciones indígenas, recordar
que después de larguísimos años en la historia de Costa Rica, por primera vez Rodrigo Chávez va y distribuye tierras dentro de los indígenas, tierras que les pertenecían a ellos, porque y la gente lo sabe, digamos, en el pasado existió lo que se llamaba el Instituto de Tierras y Colonización. Si antes de 1953 éramos menos de 1 millón de habitantes, imagínate la cantidad de tierras que había por todo el país, porque el 60% de la población siempre ha estado concentrada en el gran área metropolitana, que es lo que llamamos el Valle Central, que es el concepto histórico, ¿verdad? En el Valle Central, están las 4 provincias principales que concentraban toda esa población: Heredia, San José, Cartago y Alajuela, ¿verdad? Entonces ahí vivían, la mayoría de la población. Las zonas portuarias, Punta Arenas y el Caribe, ¿verdad? Estaban mal integradas al territorio, integradas a través solo de ferrocarril. Eso sí, teníamos un ferrocarril interoceánico. Usted podía salir de Punta Arenas y llegar a Limón por tren, pero no por carretera. En poco tiempo. Sí. Por carretera solo, utilizando, caballos, ¿verdad? Mulas, caballos. Sí, después se fueron abriendo rutas progresivamente, ¿verdad? Recuerdo en 1960, por ahí, sí, en esa administración se construye lo que se llamó la rústica, que era un camino que iba, entre Turrialba y Limón. Entonces ya ahí queda comunicado Limón por vía, terrestre, pero si no era a través del ferrocarril, ¿verdad? A través del ferrocarril de la compañía norteamericana, la Northern Railway Company. Accede a la independencia en 1821, ¿verdad? El 15 de septiembre de 1821. Guanacaste era lo que se llamaba una división territorial distinta, era un partido, el partido de Nicoya, se llamaba así, el partido de Nicoya. Y ellos luego se reúnen, ¿verdad? En su capital, Nicoya, ¿verdad? Que era la capital, y se anexan, piden la anexión al territorio de Costa Rica. Costa Rica recibe con mucho beneplácito, ¿verdad? Con un tema importante, de esta administración, ¿verdad? Que algunos, politólogos, periodistas, han planteado críticas a la administración Chávez Robles en el sentido de decir, que es un presidente, que se aleja, del cumplimiento, de los mandatos que establece el Estado Social de Derecho. Y yo creo que ahí están diametralmente, equivocados, toda vez, que, como les mencionaba, desde que inicia esta administración hay una preocupación por la salud, hay una preocupación por la educación, ha habido una gran preocupación en otros derechos ciudadanos, como lo es, de la libertad de movimiento. La libertad de movimiento, ¿qué nos lo garantiza? Tener buenas rutas, buenas carreteras, ¿verdad? Ya la libertad de movimiento no solo requiere que usted pueda caminar entre un lugar y otro, ¿verdad? Sino que tiene que haber vías de comunicación, y esas vías de comunicación hoy día son carreteras, autopistas, y en eso el gobierno, ha impulsado ampliamente, la construcción, de algunos proyectos viales que se habían olvidado, como el proyecto de la ruta San Carlos, ¿verdad? Entonces ya ahí está presupuestado, está previsto. Igual la ruta, a San Ramón, y luego, sí, la terminación de la ruta de circunvalación, 40 años de atraso ¿verdad? A la crisis, que hereda
el gobierno después de una pandemia de 2 años de estar encerrados, ¿verdad? De 2 años donde se violentan incluso hasta los derechos, y ahí sí, el derecho de la libre movilidad de la población, porque teníamos que estar encerrados hasta llegar a las casas a las 9 y si no había multas y si no te quitaban el automóvil, las placas, es decir, hubo violaciones, digamos, a los derechos humanos, haciendo uso, digamos, de las potestades que se le dieron al Ministerio de Salud y digamos, en teoría, digamos, para luchar contra el contagio del COVID, ¿verdad? Eso logró mantener esa administración de Alvarado Quesada en el poder, porque de no ser así, ese gobierno se hubiera caído. Estuvo a punto de caer. Que Rodrigo Chávez está trabajando para Costa Rica y hay que reconocerlo, ¿verdad? Es decir, hay que reconocer que está trabajando y que lo está haciendo muy bien, lo está haciendo mejor que muchos otros gobiernos, lo está haciendo mejor que lo hacían los viejos partidos tradicionales, Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, y después su fusión en el partido Acción Ciudadana, ¿verdad? Con dos